las 12 en punto, pues vamos a dar inicio a esta nueva edición de los diálogos empresariales de logística, esta vez con nuestro título Innovación para el autotransporte. Y pues me permito presentar a nuestros invitados panelistas del día de hoy. A su vez que les pido a todos los que nos siguen en esta transmisión, si pueden ir cerrando sus micrófonos, por favor, nos ayudarán a la mejor calidad del audio y de la escucha entre todos nosotros, ¿sí? Bueno, en primer lugar, me permito presentar a Enrique Beltrán. Él es presidente del Instituto para la Prevención y la Seguridad en el Transporte, IPRESED. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Ociel. Gusto saludarte a ti y a todos. Sí. Gonzalo Núñez, presidente de Rocker. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Ociel. Buenos días a todos. Bueno, ya buenas tardes. Un minuto ya. Sí. Bienvenido. Gracias. Roberto Ramos, presidente de Lotus Venture Capital. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y finalmente Gastón Cedillo, responsable técnico del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística del Instituto Mexicano del Transporte. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias, Ociel. Bienvenido, muy amable por la invitación. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues vamos a dar inicio. Les reitero, por favor, si fueran tan amables de cerrar sus micrófonos para que en beneficio de todos escuchemos mejor a nuestros panelistas, ¿sí? Bueno, pues el tema de las tecnologías de la información han permitido innovar en muchas de las industrias. El Internet de las cosas es una herramienta cada vez más presente que está ayudando a mejorar y eficientar muchos de los procesos en muchos sectores y desde luego el transporte no escapa a él. Desde luego que siempre hay muchas oportunidades de buscar cerrar los gaps de información pues no precisa en el mercado, y la verdad es que las tecnologías de la información, sabiéndolas utilizar de forma innovadora, pueden muy bien ayudar a cerrar y a achicar esos gaps de oportunidades que hoy existen para perfeccionar el cruce de información entre los usuarios. Y bueno, en momentos críticos donde de pronto vemos en las noticias que se le da la espalda a la ciencia, a las tecnologías, que no existen suficientes fuentes de recursos en nuestro país para poder impulsar proyectos innovadores, surge una iniciativa como Transport Innovation Week, que la verdad es que en T21 nos pareció muy interesante de poder sumarnos a esta iniciativa del IPRESED y poderla apoyar. Y el día de hoy queremos platicar con ustedes, que son parte actuante de esta iniciativa, sobre en qué consistirá y cuál es la oportunidad, la ventana de oportunidad que se abre para muchos emprendedores, para jóvenes innovadores que están buscando cómo aprovechar las áreas de oportunidad que existen en esta industria y poder coadyuvar con sus desarrollos a hacer más productiva y eficientes nuestras cadenas logísticas. El transporte es la parte esencial, es el corazón, el alma de la logística, y todavía existe mucha información que no está siendo manejada de la manera correcta, y también hay un grupo muy numeroso de unidades de negocio que quizás no tienen las economías de escala como para desarrollar in-house sus propios desarrollos y soluciones tecnológicas, como quizás sí las grandes empresas lo tienen. Y bueno, pues yo sin más preámbulo quiero ya empezar a entrar en materia y directamente preguntarle a Enrique Beltrán, presidente del IPRESED y promotor de esta iniciativa. Enrique, pues ¿de qué consiste? ¿En qué es el Transport Innovation Week y cuál es la idea? Si nos puedes comentar generalmente para ir entrando en materia, por favor.
Muchas gracias, Ociel, con mucho gusto. Déjame hacer un poquito el antecedente de dónde nace la idea, porque creo que es importante para que lo conozcamos, entender el antecedente. Eh, bueno, como parte de las actividades académicas que hemos planteado en el IPRESET, siempre tuvimos la idea de generar un concurso o un certamen en donde hubiera innovación. Sin embargo, no queríamos salir a hacerlo sin antes asegurarnos de que esta innovación se convirtiera realmente en una historia de éxito, ¿no? Y no caer en estas situaciones en donde a veces la gente, los equipos de trabajo, los emprendedores o los empresarios se llevan un premio, pero únicamente lo cuelgan en la pared y no lo acabas convirtiendo en una verdadera historia de éxito. Y en mayo pasado, recordarás que hicimos en la parte más álgida de la cuarentena el evento del Summit de Seguridad en el Transporte y la Logística, también una de las actividades que hacemos en IPRESET, y lo hicimos de manera virtual. Y pues mucho del planteamiento que se comentaba en ese momento por parte de todos los asistentes, pues era esta necesidad del replantear modelos, del rediseñar, del reestructurar, ¿no? Todo esto de la nueva realidad a la cual no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, todo eran especulaciones y todo era un espacio para las buenas ideas. Mucho de los asistentes y mucho de la gente que se acercó con nosotros nos decía, oye, tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos cosas que presentar, negocios que plantear. Y fue muy padre porque empezamos a recibir y a acercarnos mucho hacia los emprendedores, empresarios también, que ya tienen modelos de negocio funcionando, y decían, oigan, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer con estas ideas? Entonces, el driver de todo esto era cómo estas buenas ideas y cómo estos emprendedores que tienen cosas que presentar al sector del transporte, pues lo pudieran hacer en un escenario que ahora, como tú bien lo mencionabas en un principio, se vuelve muy propicio para ello, ¿no? Esta nueva realidad que estamos viviendo, este replanteamiento de los negocios, genera espacios y genera oportunidades para todos aquellos que tienen iniciativas que hoy incluso ya son viables o que ya las están probando. Y bueno, pues junto con ellos, qué mejor que además pues se fueron alineando las cosas y en el camino nos juntamos con Gonzalo, con Roberto, que ellos en su nivel de especialidad en todos los temas de inversión, bueno, de fondos de inversión y desarrollo de iniciativas, dijeron, oye, pues a nosotros nos interesaría. Y pues de ahí sale la fórmula perfecta, ¿no? En donde nosotros como IPRESET en un espacio académico estamos generando y atrayendo a estos desarrolladores y ellos como inversionistas se animan a desarrollar algo en conjunto y de esa manera nace, ¿no? Esta iniciativa de generar el Transport Innovation Week, que no es más que un certamen de innovación abierta. Es invitar a la comunidad empresarial, a la comunidad de emprendedores, a la comunidad de negocios relacionados con el transporte, a presentar estas iniciativas o estos modelos de negocio nuevos. Hemos dividido el certamen en 3 categorías que ahorita les vamos a explicar, y dar un espacio para que se presenten, para que se puedan convertir en historias de éxito a través de presentarlo a inversionistas. Y bueno, de ahí en adelante, pues poderle dar seguimiento al proceso y también empezar a generar, esto es algo muy importante, Ociel, ya para concluir, este evento es en diciembre y la idea es que a partir de enero del próximo año, pues también empecemos con un proceso de incubación y de formación y de trabajo con emprendedores, de acompañamiento hacia nuevas ideas, que en un ratito más, seguramente en el desarrollo de la plática les comentaremos con más detalle, pero eso es el Transport Innovation Week, es el nuevo evento que nos tiene a todos muy entusiasmados. Muchas gracias, Enrique. La verdad, me parece un buen escaparate, lo hemos comentado, para presentar en nuestro país, digo que no tenemos muchos espacios para la materia, poder crear este escaparate donde se puedan mostrar y exhibir muchas iniciativas de emprendedores que se puedan llevar y concretar en negocios en marcha
más exitosos si los podemos unir o se pueden unir con inversionistas interesados en acelerar su desarrollo, ¿no? Gonzalo, cuéntanos qué es Rocker, cómo se suma a este proyecto y cuáles son los valores que le viene a agregar al Transport Innovation Week. Muchas gracias, José. Bueno, Rocker es un venture builder, ¿verdad? Es una evolución. Primero fuimos un company builder, de que construíamos empresas nuevas, digitales, innovadoras, desde hace ya 10 años, y fuimos evolucionando a lo que denominamos un venture builder, que es una combinación de construir empresas, pero también convertirnos en socio de estas empresas, ¿no? Desde su creación, desde su lanzamiento y también para escalarlo a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Los headquarters están en Miami. Yo estoy como gerente general aquí en México, pero también tenemos oficinas en Colombia, en Ecuador, en España, en Londres, donde hemos lanzado varios negocios. Ya hemos en estos 10 años creado 50 empresas, de las cuales 40 todavía siguen en proceso de crecimiento y expansión en más de un país, ¿no? Y como comentó Enrique, yo creo que si vemos la evolución, lo que ha visto Rocker en lo que son los ecosistemas, déjame llamarle, de emprendimiento, hemos visto en el caso de México un gran movimiento en los últimos 4 o 5 años. En primer lugar, muy asociado al tema de fintech, ¿okay? Que fue como que sin duda la oportunidad de la no penetración bancaria. Hemos visto todo lo que ha surgido con el crowdfunding, aunque es un derivado de fintech, pero también marcó una pauta importante de la asociación de crowdfunding en México. Acaba de cumplir esta semana la primera semana de la Asociación de Insurtech de México. Entonces, para Rocker es ver la evolución de todo lo que es la innovación y emprendimiento en Latinoamérica y en este caso México, igual que Brasil, llevando siempre la pauta, ¿no? Entonces, yo creo que le toca al transporte, para el caso de México, el impulsar y formalizar esta innovación abierta, este ecosistema, donde ya se tiene, igual como lo comentó, la academia, los inversionistas, las empresas de transporte tradicional que ya están buscando también sus propias líneas de innovación, ya hay muchas que lo están haciendo. Empresas no necesariamente, y esto es un tema importante, que están vinculadas al sector, pero que necesitan, y como lo decía, en este momento se hace muy creativo la necesidad de ver qué hago, cómo lo hago, con quién lo hago. Entonces yo creo que la oportunidad la pintan Calvan y justamente la necesidad de la madre en la invención. Entonces sí tenemos, digamos, un momento interesante. Rocker ya desde hace un año, y ahí fue donde justamente tuve la oportunidad de conocer a Roberto y también a Enrique. Hemos estado impulsando todo el tema de logística y transporte para toda Latinoamérica, y qué mejor que tomar a México como uno de los pilares para esto. Entonces yo te diría que Rocker busca apoyar tanto a este emprendedor que ya tiene una idea en cierto tamaño, que eso es parte de lo que hemos conversado también, lo que acabaremos de evaluar este año, en esta semana, aquellos proyectos que ya tengan cierta atracción, pero a su vez crear la semilla para todos aquellos que durante el año que viene sigan evolucionando. Entonces, es lo que hemos hecho. También vemos la innovación corporativa, porque bien sea empresas de transporte o empresas relacionadas que quieran promover la innovación abierta, incorporando a estos emprendedores como parte de su línea de crecimiento, diversificación, porque yo creo que definitivamente impulsa al mercado mexicano. Y déjame decir, más allá de los obstáculos reales y forzados, ¿okay? Los reales son las pandemias, los forzados son la ausencia de visión de lo que significa, o los índices como se están midiendo los países, ¿okay? O sea, ya los países no se miden básicamente en función, por ejemplo, del PIB, se miden en función de cuán es la facilidad para innovar, para atraer talento global
para este tipo de ideas. Entonces yo creo que nos toca a los que creemos en esto impulsar estos cambios y promover precisamente a la innovación y a los emprendedores para hacer una diferencia para el país a largo plazo. Ya bien, pues muchas gracias. Ya entendemos mejor el valor añadido de Rocker a esta iniciativa. Y ahora de parte tuya, Roberto, cuéntanos un poco sobre lo que es Lotus Venture Capital y cuál va a ser el rol también que se jugará por parte de esta firma en el Transport Innovation Week. Sí, Roberto. Estás en mute. Estás en mute y no te veo si me estás escuchando. No sé si me estás escuchando. Al parecer no está escuchando. Ya, bueno, entonces vamos con Gastón. Gastón, sabemos que has recibido una invitación para participar y formar parte del jurado calificador de Transport Innovation Week. Y sabemos también de tu liga desde mucho tiempo atrás, a todo lo que tiene que ver con las soluciones de tecnologías de la información aplicadas a la logística. En esos temas sabemos que eres un experto y quisiéramos tener tu punto de vista como especialista de una iniciativa como esta. Bueno, pues no, muchas gracias, José. Primero que nada, pues la verdad me ha dado mucho gusto recibir esta invitación a formar parte del comité. Y antes que todo, me gustaría pues externar mis felicitaciones a Enrique, a Roberto, a Gonzalo, porque realmente en diferentes foros se ha precisamente tocado estos temas de cómo impulsar, aprovechar las innovaciones que se están dando en México, en la región latinoamericana, de alguna manera utilizarlas, organizarlas, promoverlas como un medio para pues aprovechar este impulso que tiene la región. Muchas veces se ha hablado de aprovechar, digamos, la juventud de la población en la región, un poco en el sentido de que pueden formarse técnicos especializados de muy alto nivel, ¿no? Para participar dentro de las empresas. Pero creo que todavía hay un área de oportunidad muy grande que es precisamente que todos esos jóvenes tienen esa inquietud, digamos, de formar su empresa, de innovar. Y bueno, se suma a lo que ya de hecho en varios reportes, por ejemplo, O'Neill, este especialista que acuñó el término de BRICS, ¿no? Ya desde 2018 hablaba de que pues en América Latina se requiere más cadenas de suministro, pero sobre todo más eficientes. Y sabemos pues que la tecnología es la que va a poder incrementar la productividad y con ello pues darnos un posicionamiento como región más importante en los mercados. Entonces, esta iniciativa de impulso en el sentido de detectar tecnologías y luego ¿verdad? Hasta la creación de empresas y entregar valor a las organizaciones, pues es sin duda fundamental en un contexto en el que la región requiere aprovechar pues todos sus recursos y dentro de ellos está la inteligencia de las personas que habitan la región. Entonces, pues felicidades nuevamente. La verdad, estoy muy contento de sumar en lo que esté, en lo que pueda ser valorado, digamos, a esta iniciativa. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Gastón. Sí, la verdad es que el momento, además, no sé si esto estuvo planificado o no, pero yo creo que el momento ahora sí que viene como anillo al dedo, literalmente, esta iniciativa en momentos en que la pandemia sanitaria ha recrudecido, ha acelerado una situación de caída de la economía mexicana que ya desde el año pasado venía entrando en un proceso de recesión, se ha acelerado en esta condición y bueno, pues es cuando, como lo decía atinadamente Gonzalo, ¿no? La necesidad es la madre de la innovación, ¿no? Entonces, cuéntanos del timing, Enrique. ¿Fue también esa parte de la pandemia la que llevó a Lipreseda a esta inventiva?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es el momento adecuado en donde hay mucho espacio, como lo comentábamos. Y déjame, te digo también, complementando un poco el contexto que te platicaba hace rato, que algo de lo que hacíamos en el Summit virtual que hicimos en mayo, era tratar de mostrar, el Summit se llamó el futuro de las operaciones logísticas y el transporte, ¿no? Entonces, era el tratar de mostrar cómo se iban a presentar las cosas en el futuro, cosa que era verdaderamente un reto hacerlo en mayo de este año, todos guardados en casa y con la incertidumbre de los negocios. Y sin embargo, te digo, la respuesta de la gente fue muy buena y le dimos a esto también un matiz y un contexto de entender y asumir que en México hay una gran cantidad de talento, ¿no? Que esta postura de estar esperando a que a veces las soluciones tecnológicas vengan de Estados Unidos, de China, de la India y demás, no abona gran cosa en el sentido de lograr realmente las soluciones que estamos esperando. Nos hemos dado cuenta y pudimos ver que en el talento nacional, en los empresarios locales, en los empresarios mexicanos y también en la academia, ¿no? Ya como una segunda parte nos empezamos a acercar a la academia, nos dimos cuenta que había mucha materia prima muy buena, mucho talento. Ahora que hemos estado cerca de la academia presentando este proyecto y demás, hemos descubierto que hay una cantidad de jóvenes de las áreas de ingeniería que tienen proyectos que incluso han ganado en otras partes del mundo, que a veces no salen precisamente en las noticias o no son el tipo de noticias que se difunden. Y caray, el talento que hay aquí en el país yo creo que es suficiente para poder resolver nuestros problemas y es suficiente para poder empezar a escribir historias empresariales e historias de vinculación, ¿no? Porque esto también es uno de los propósitos adecuados en este timing del que hablas, Ociel. Estamos empezándonos a vincular en un momento correcto en donde ideas, en donde empresarios, en donde las necesidades del mercado nos están llevando a trabajar juntos y a alinearnos con un propósito común, que es el fortalecimiento de todo lo que es esta industria del transporte, el engrandecimiento de la industria y por lo tanto el engrandecimiento del país, ¿no? Yo creo que atrás de todo esto, el motivador fundamental es demostrar que tenemos un talento muy grande en México, en nuestra gente, en nuestros emprendedores, que es capaz de solucionar necesidades de nuestro sector y por supuesto también de empezar historias empresariales que contribuyan al desarrollo de nuestra economía. Ya, muchas gracias, Enrique. Y hablando del momento que es indicado, propicio en el que estamos, Gonzalo, porque también la condición ha incrementado las necesidades de parte de algunos mercados que se han acelerado, todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Nos decían en la parte de digitalización hemos avanzado 5 años en los últimos 6 meses, ¿no? De cómo se había proyectado inicialmente. Entonces, es el momento también en la parte de la digitalización de la economía, ¿es el momento indicado? Sí, efectivamente. Yo diría que hay como dos nuevos escenarios, porque hace un año, y eso pareciera una eternidad con los tiempos que estamos viviendo, se salían las métricas de dónde estábamos en México respecto al e-commerce, ¿okay? Y que se tardaría más o menos 3 años para hacer un catch-up que se calculaba para tener un nivel parecido, similar al de Brasil. No estamos hablando de Estados Unidos o Europa. Y tal como mencionas, hay una ruptura y el parámetro es como hemos avanzado 5 años, entonces como que definitivamente, pero alguien diría, bueno, si nos faltaban 3 años, si avanzamos 5, ahora estamos más adelantados. El tema es que nosotros crecimos 3 años o 5 años y hay otros que se movieron a 10 años. Entonces, es decir, la brecha, desgraciadamente, sí aceleramos mucho, pero también
todavía nos falta mucho. Y déjame dártelo con un par de métricas interesantes, ¿no? A mí me gustan estas métricas que ustedes pueden sacarlas, se hicieron como un pequeño estudio representativo, pero decía que 8 de cada 10 empresas de retail no estaban preparadas. 8, ¿ok? Significa que aunque las que tenían ciertos temas, obviamente la demanda lo sobrepasó, pero eso no solo, o sea, estoy hablando que en el caso de México fue todavía mucho más fuerte, porque era como que no, el año que viene lo hago, el año que viene lo potencio, el año que viene. O sea, como que veníamos creciendo a una velocidad del X% y decíamos, tenemos tiempo para, ¿ok? Y el tenemos tiempo para lo voló. Entonces, ves que hay como 3 grandes grupos, ¿no? El grupo que está y que forma parte de transporte, retail, distintos temas, que dice, ya tengo que hacer algo. O sea, ya, y comenzaron a hacer cosas porque dijeron, esto ya llegó para quedarse, el mundo cambió y yo tengo que cambiar. Y eso es una posición de pionero, ¿ok? Los pioneros, tal cual. Hay el que dice, oye, yo no sé qué voy a hacer, y por eso me anoto en la Transform Innovation Week. O sea, todavía no me decido hacer, pero necesito saber qué hago, ¿ok? Y bueno, estos son los foros perfectos para que conozcan, ¿ok? Y puedan definir qué van a hacer. Y no hay duda que hay unos que están diciendo, esto va a pasar. O sea, esto no, o sea, se niegan a entender que ya el mundo cambia. Entonces, esto yo te diría que es el segundo escenario, ¿no? O sea, en términos de métrica y de tendencia. La tercera, que me parece también interesante, lo decías, es ya hay muchas cosas buenas en México. O sea, ya hay innovación. O sea, no es que estamos, digamos, y por eso nuestra invitación en este momento viene mucho con los que ya venían haciendo cosas en los últimos 2 años, 3 años, solo que no había un foro, ¿ok? Entonces era como que con los que conozco por aquí. Entonces nosotros yo creo que a través de esta semana o de esta iniciativa estamos buscando aglutinar a esta comunidad, este ecosistema, como se le llama, de innovación alrededor del transporte y de la logística, pero yo creo que es el primer gran paso. Entonces, en esta etapa es qué hay que podamos consolidar, ¿ok? Y yo creo que ya hay una. La segunda, que lo comentó también Enrique, que lo comentaste, es hay muchos que están pensando, viendo, y ahorita es como que se acelera todo lo que puede ser creativo, innovador, tengo que resolver. La necesidad se multiplica y al multiplicarse la necesidad surgen más ideas, naturalmente. Entonces, yo creo que eso es también lo que tenemos que buscar canalizar a través de este tipo de, junto a lo que estamos viendo y algunas sorpresas que vamos a anunciar entre Impreset y Rocker para apoyar precisamente a muchos innovadores en una etapa temprana, para ayudarlos, ¿ok? Y eso yo creo que va a ser muy importante porque van a surgir ideas con una realidad distinta a los que la hicieron en los últimos 2 años, ¿ok? O sea, lo que vamos a ver resuelve en forma innovadora el mundo de hace 1 año, déjame ponerlo así. Pero las que van a estar hoy en día en construcción, en definición, ¿ok? Van a ser realmente interesantes porque las veremos nacer durante este 2021 y ya pueden ser mucho más disruptivas que las que venían. Entonces yo creo que alguien diría, no se trata de la mejora continua de la vela no saca la linterna, ¿ok? Esa es una frase que tomé hace tiempo. Entonces yo creo que veremos nacer muchas linternas, ¿ok? Y qué interesante que mejoremos la vela. Ojo, o sea, hay necesidad de cierta gradualidad en algunos casos, ¿ok? Pero buscamos, en nuestro caso, apuntar más a eso, a estas partes disruptivas, donde, y coincidiendo con Enrique, podemos posicionar a México, como ya lo hemos hecho en muchas de las fintech, de la insurtech, a nivel de Latinoamérica y del mundo. ¿Okay? Entonces, absolutamente estamos en el mejor tiempo para hacerlo. Ya, muchas gracias, Gonzalo. Ahora, Gastón, tú conoces muy bien a la industria del transporte. Tradicionalmente lo hemos visto como un sector un poco complicado de sumarlo, de integrarlo a la parte de las tecnologías de la información. Ahora, los productores de camiones han incorporado los servicios de telemetría, el rastreador satelital,
que ya pues te va dando una serie de datos que te permiten ir tomando decisiones, no solamente sobre su trayectoria, sobre rutas seguras y demás, sino también una ciencia de datos sobre los patrones de consumo de combustible, hábitos de manejo de los operadores. Pero también es un sector que está muy atomizado y que sí tiene áreas de oportunidad ingentes, ¿no? Sí, así es, Ociel. Mira, la verdad es que coincido con lo que comentó Gonzalo. Yo creo que precisamente este contexto ha dejado como enseñanza el que no podemos pues mantener la línea de operación que se había estado teniendo. Sin duda, pues esto ya es una llamada de atención y me parece que esto va a ser de las cosas muy positivas. De hecho, ya antes de la pandemia, por ahí se había lanzado una encuesta donde precisamente en la parte de transporte, preguntándole sobre, pues digamos, cuál es el elemento que los podía motivar a innovar. Había ahí un 28% de los que respondieron que decían, bueno, lo que me interesa es atender las necesidades del cliente. Y otro 24% era pues mantenerse competitivo. Yo creo que ya con estas dos, que eran las principales respuestas, podemos, pues digamos, intuir que después de pues de este gran cambio que nos ha dado en la manera de pensar la pandemia, pues yo me imagino, sería cuestión de relanzar el análisis, pero yo creo que va a incrementarse el porcentaje, porque atender las necesidades del cliente y mantenerse competitivo, digo que de alguna manera de todos modos están ligadas, ahora se ha vuelto más complejo. Entonces, creo que estamos precisamente, como ya se mencionó, en un momento crucial. La iniciativa llega justo a tiempo para, digamos, unir la oferta y la demanda, ¿no? Tenemos una necesidad de innovaciones y por otro lado tenemos también una masa crítica, yo creo que puede ser muy interesante, de gente con ideas que estaba buscando hacia dónde llevarlas y cómo canalizarlas. Entonces creo que incluso algo que me gustaría también mencionar es de este enfoque de innovación abierta, es muy pertinente en estos momentos. Regularmente las pequeñas empresas de transporte, pues cuando intentan innovar, lo hacen dentro de las fronteras de su propia empresa, ¿no? Digamos con lo que saben los que son miembros de la organización. Sin embargo, pues ante este contexto deben aceptar, o es momento de aceptar, que buenas ideas pueden venir de participar en este tipo de plataformas, ¿no? Simplemente ya incluso llevar una idea y recibir retroalimentación de muchos otros ya es una ganancia muy fuerte, independientemente del posicionamiento, digamos, si ganan o no ganan. Pero recibir la retroalimentación es un elemento fundamental para mantener en marcha la innovación. Entonces, sin duda es el momento adecuado. Es cierto que hay que cambiar paradigmas, pero yo creo que esta pandemia está ayudándonos mucho a que pasemos la página de pensar que podemos mantener la situación, digamos, el status quo como se tenía. Gracias, Gastón. Y coincido igual contigo, ese es el momento particular y bueno, las pequeñas empresas pues no deben quedarse atrás. Yo creo que habrá desarrollos que quizás en este escaparate, Enrique, se puedan presentar y ser las alternativas para crear las alianzas de manera con el uso de las tecnologías de la información para poder ser más eficientes en el uso de los bienes de capital con que cuentan las empresas, todas sumadas, que si se usan más eficientemente con el apoyo de las tecnologías de la información para conectar oferta con demanda, podemos ser más eficientes como país y aprovechar mejor todo el capital que está invertido en activos por parte de las empresas mexicanas, ¿no? Es correcto. Fíjate que Gastón utilizó un tema bien importante que vale la pena detenernos ahí tantito para entender un poco más lo que estamos haciendo, que es la parte de innovación abierta, ¿no? Es salir, este es un concurso de innovación abierto en donde hay que salir a buscar
qué soluciones hay, qué son las ideas de los desarrollos que se están haciendo, ¿no? Hay otros concursos que son de innovación más enfocados hacia algún tema en específico que lanzan algunas empresas, como se llega a hacer en Silicon Valley, por ejemplo, con temas específicos de las áreas de tecnología. Pero en este caso se trata de innovación abierta, es un primer evento en donde lo que teníamos que hacer, o el pensamiento atrás de esto es, simplemente teníamos que empezar a tocar los ejes fundamentales de las problemáticas o la problemática que tiene el sector. Por eso es que decidimos llevarlo a 3 categorías el evento, ¿no? Empezamos a hablar de lo que son nuevos modelos de negocio, que esto pues es a lo mejor la parte más atractiva y más retadora de todo, porque siempre hay buenas ideas de nuevos negocios. Hoy las grandes plataformas tecnológicas que usamos para pedir todo por teléfono o a través de una aplicación en algún momento fueron eso, un nuevo modelo de negocio en el que había que acostumbrarse a usar y funcionaron muy bien. La otra categoría es otro de los ejes fundamentales de conversación en el transporte, otro que le afectan mucho en cuanto a rentabilidad y eficiencia, que tiene que ver con seguridad y formación, ¿no? El tema de seguridad, pues sabemos todos, está creo que por demás detenernos a comentarlo aquí, que es uno de los graves problemas del transporte, pero también la parte de formación, porque lo que requerimos es profesionalización para el sector transporte, y hoy esa profesionalización pues también está creciendo, es algo de lo que estamos haciendo en IPRESET, pero por supuesto que también es uno de los ejes fundamentales de la conversación en el sector. Y hay un tercero que se llama sostenibilidad, ¿no? Entonces, y le agregamos un componente adicional que se llama sostenibilidad y resiliencia, que tiene que ver con esta capacidad que hoy las empresas han venido poniendo en marcha y acostumbrándose a ella, independientemente de que le pongamos el nombre que le pongamos. Bueno, todos tenemos que encontrar la manera de salir adelante. No hay opción más que salir para adelante, no hay opción para el sector empresarial en este momento. Y entonces, esos 3 ejes son en los que estamos buscando innovación. Seguramente muchos de los proyectos que nos mandarán estarán cayendo en alguna de estas 3 categorías y ya será parte del comité que se encargue de posicionarlos en cada una de ellas. Bueno, aquí lo importante es señalar que estos 3 ejes, que son los que le duelen, le interesan, le afectan al sector transporte, son los que estamos enfocando las categorías de participación en el certamen. Repito, es nuevos negocios, seguridad y formación, sostenibilidad y resiliencia. Son las 3 categorías. Ya, muchas gracias. Parece que ya solucionamos los problemas técnicos que teníamos con Roberto Ramos y ya está otra vez en conexión. ¿Sí me escuchas, Roberto? Adelante, una disculpa, pero ya. nos falló. Okay. Falló la tecnología ahora sí. Sí. En el momento en que te dejamos de escuchar, te estaba yo preguntando si pudieras presentarnos qué es Lotus Venture Capital y bueno, ¿cuál es la apuesta? ¿Por qué participar en el Transport Innovation Week? Gracias, Ociel. Encantado de participar con todos ustedes en el panel. Yo ya tenía algunos años innovando. Me considero medio millennial en ese sentido, aunque no le llamábamos startup como ahora, pero siempre tratando de traer cosas nuevas al ecosistema del transporte y la logística. Y finalmente, así como bien mencionaba Gonzalo, que se fue desarrollando el ecosistema del fintech, vimos toda la evolución del e-commerce, llega el momento de logtech, en donde una vez que, además con un empujoncito que nos dio la pandemia, nos volvió a poner a la logística en el centro de atención de todos, porque ahora sí, sin terceros que nos ayuden a resolver los problemas de la cadena de abastecimiento, se nos complica mucho la vida. Y es ahí donde Logtech nace como, Logtech Lotus nace como un intento de solucionar ese tramo de conectar a la innovación temprana con el mercado y con el financiamiento finalmente. Lo formamos varios inversionistas dedicados al mundo de la logística, ciertamente gente del medio financiero también, pero con esa visión de
conectar entre la etapa muy temprana, que conocemos como el Friends and Family, cuando alguien, o la etapa de la universidad, cuando tenemos una idea, y cómo esa idea necesita un acompañamiento no solo de capital, sino de mentoría, para poderla preparar tanto en validar la solución para efectos de comprobar que realmente está resolviendo un problema que el mercado necesita atender, y por el otro lado, cómo prepararla para alcanzar niveles de inversión suficientes para poder escalarla. Esa etapa intermedia, en donde en México todavía no es muy conocida y muy difundida, es la que a mí me ha interesado tratar de evangelizar de alguna manera, y es ahí donde el LogTech se inserta para acompañar a empresarios en etapa temprana, emprendedores, y ayudarlos a conectar con el mercado y conectar con el capital. Gracias. Entiendo que también ya tienen algo de experiencia y experiencias reales en otro tipo de empresas dentro del sector logístico, ¿no? Ahí está, digamos, también ese capital, ¿no?, de valor que agregaría o sumaría esta iniciativa Lotus. Así es, como mencionaba, ese es el valor de un inversionista ángel o de un inversionista. Estamos especializándonos en inversiones ángeles o en inversiones semilla. El valor muchas veces va más allá del dinero. El poder tener el acceso a un potencial usuario piloto para validar la prueba de concepto de la idea que tengo es más valioso que 200 o 500 mil pesos que necesitará el emprendedor en ese momento, ¿no? Una vez logrado el piloto y validada la idea, seguro conseguirá mucho más capital para crecerlo. Y es ahí donde diferentes participantes del mercado, como sabemos, la logística tiene un ámbito de participación en muchísimas verticales, y con la suma de la experiencia creemos que podemos acompañar por el lado financiero, pero mucho con mentoría y con este acercamiento a modelos como el de Rocker, de Venture Builder, en donde finalmente cada quien cubre una etapa del proceso. Alguien descubre la innovación, alguien la acompaña y alguien la escala, ¿no? Y es ahí donde creo que esta iniciativa del Transportation Innovation Week, aunque estamos empezando, como mencionaba Gonzalo, ya con proyectos que tengan algún nivel de validación en su modelo de negocio y en la solución de un problema en el mercado, lo importante es que seamos ese foro donde se empiecen a cultivar ideas incipientes para poderlas acompañar, y el año próximo tener un foro realmente muy robusto, y en el que sobre todo los emprendedores que están pensando en meterse en este mundo sepan que hay este foro donde se les va a acompañar, y donde seguramente van a poder hacer y probar el valor de su innovación. Creo que es un momento en el que, sobre todo en el caso de la industria consolidada, el uso de los activos de una manera más racional, llamémosle camiones, llamémosle bodegas, centros de distribución, hace mucho más sentido, y todos lo necesitamos. Y es ahí donde gente con raíz tecnológica, que aunque no entienda el mundo de la logística todavía, pero que sí tiene esa beta tecnológica, y pueda resolver problemas a partir de sus posibilidades, ¿no? Hay tecnologías para la cadena de abastecimiento como el blockchain, que cada vez está tomando más fuerza, y que tiene la posibilidad de resolver problemas reales en diferentes plataformas para el mercado. Así que encantado de participar. Ya, muchas gracias, Roberto. Ahora sí que ya recuperamos el tiempo ahí con este par de preguntas para ti, ¿sí? Y Gonzalo, para continuar en el orden en que estábamos, cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas que tú
sobre esta primera semana del Transport Innovation Week y además cuéntanos un poco, ya adelantabas en tu intervención anterior y también lo mencionaba Roberto, ¿cuál será el valor que van a encontrar los asistentes, los participantes, también con ideas que no tienen quizás todavía su proyecto desarrollado, pero cuáles serían los valores añadidos para la edición 2021 que ya se está empezando también a trabajar, entiendo? Sí. Yo te lo dividiría en dos partes o hasta en tres, ¿no? Porque hay una, la que decía Roberto, que tiene que ver con esta primera edición, donde hay muchas oportunidades de lo que llamamos escalar, ¿ok? Es decir, aquellos casos que ya han probado una idea y que sin duda alguna se identifica la oportunidad de crecimiento y encontrar cómo esa combinación de inversión y de método que reduzca el riesgo en este proceso. ¿Okay? Justamente eso es uno de los temas clave por dos razones, ¿no? Uno, porque consolida una idea para que se convierta en empresa. Hay una gran etapa de ponerse los pantalones largos, como le llamamos, donde una idea se convierte en una empresa que durante los próximos 2-3 años ya no va a ser la inspiración, sino la transpiración que va a llevar esa idea a otros mercados, etc. Entonces, para nosotros eso es uno de los puntos clave, o sea, cómo fortalecer esa idea para que sea una empresa exitosa. O sea, eso yo creo que es uno de los primeros elementos que también, por otra parte, canaliza y reduce el riesgo al inversionista, que también parte somos nosotros. Entonces, ahí es donde ponemos también lo que le decimos skin in the game, ¿ok? Porque ya queremos, ya todas las partes queremos que sea exitoso ese escalar, ¿ok? Entonces yo te diría que ese. La segunda, que es parte de lo que hemos visto también en otros mercados, es cómo vinculas a toda una industria, a una comunidad a aprender. Lo decía yo en la segunda estadística. Es decir, hay quien ya hoy dice, tengo que aprender, tengo que meterme. Ya Roberto habló de blockchain y puede ser que hasta ahora, literalmente, muchos no sabían y asociaban eso, déjame llamarlo, con una criptomoneda. Pero es decir, oye, blockchain, el transporte, y está bien, nunca es tarde para aprender. Al contrario, ahorita hay una necesidad de ese aprendizaje y es donde a través del IPRESET, a través de Rocket, tenemos unos programas que justamente lanzaremos en esa semana, donde le vamos a apoyar con el método. Otro tema importante. Muchos dicen, bueno, yo me siento en un garaje y se me ocurren las ideas y soy muy creativo y con eso ya tengo para conquistar el mundo. Digamos, tiene, podemos decir, ese motor, ese fuego interno, ¿ok? Pero que necesita método, ¿ok? Y ahí es donde viene básicamente la otra parte. Es decir, darle estructura, darte metodología para que no te pegues con las paredes que normalmente vas a encontrar en el proceso de innovación y emprendimiento. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que queremos aportar junto con el IPRESET para el emprendedor. Y por último, lo que puede ser la innovación empresarial o corporativa. Es decir, este proceso de también, comentaba esta semana en un foro, lo complejo que ha sido, y estas son lecciones aprendidas desde la industria de FinTech, de la industria de InsurTech, ahora con LogTech, porque el empresario tradicional de logística o de cualquier cosa es, yo me la sé toda, yo ya tengo mucha experiencia, ¿ok? ¿Y ahora qué me va a enseñar este millennial? Y el millennial, como dice Roberto, no tiene que tener edad y decirle no. O sea, realmente hay un cambio muy fuerte, déjame repetirlo, de cultura, ¿ok? Ni los tiempos, o sea, ¿cómo que vamos a experimentar? A mí me gusta hacer las cosas seguras. No. Aquí seguro no existe. Aquí existe reducir riesgo, ¿ok? Entonces, sí es importante hacer este proceso de, déjame llamarle, acompañamiento a la innovación empresarial corporativa para que cambie
la mentalidad de estos líderes, esta organización, para que se atreva a experimentar, ¿ok? Para que incorpore la innovación que llevan estos emprendedores justo con innovación que pueden estar saliendo de su propia organización, y yo creo que eso es, digamos, donde Rocker nos gusta acompañar a esta combinación. Es un trabajo colaborativo, no hay duda, ese es otro tema también fundamental, que ya rompe también el paradigma de dime, yo lo hago. No, aquí es vamos a hacerlo juntos. O sea, y cada una de las piezas de los que participamos tenemos algo que aportar. Y eso yo creo que también es otro de los cambios de paradigma, ¿no? Y lo comentaba con Roberto en otro foro, hay mucha soberbia, hay mucha... yo tengo 25 años en este negocio, entonces es como que yo me leo el libro, me saco en 3 semanas y ya con esto debo estar listo para... Y entonces la mentalidad no se cambia con un libro. Entonces eso yo diría que es el punto clave. Ya, muchas gracias, Gonzalo. Gastón, tú, sabemos una serie de iniciativas en las que has estado involucrado con la aplicación de las tecnologías de la información y también el trabajo con muchas academias. ¿Cómo ves nuevos emprendedores mexicanos? Ya sabemos que también muchas otras universidades, al igual que las líderes en el tema empresarial, están incentivando a las nuevas generaciones a desarrollar sus proyectos, sus propios proyectos de negocio, que en los últimos semestres puedan echarlos a volar, echarlos a andar, experimentar con ellos. ¿Cómo ves que puedan conjuntarse bastante bien estas iniciativas? Sí, Osiel, pues fíjate que lo dices muy bien. Me ha tocado la oportunidad de estar en contacto con diferentes actores académicos y sí, se puede constatar que hay una masa crítica interesante de chicos que ya tienen esta mentalidad de emprender y que efectivamente, como ya comentaba, por ejemplo, Roberto, esta generación millennial, pues no le tiene tanto miedo, digamos, a proponer. Entonces, hemos recibido, hay un buen número de iniciativas. Hemos recibido, pues digamos, solicitudes de orientación ahí en el Instituto Mexicano del Transporte, pero efectivamente, pues realmente faltaba esto que actualmente, pues con esta iniciativa se provee, ¿no? Que sería la parte de método que resalta mucho Gonzalo, el acompañamiento que menciona Roberto y sin duda el enfoque de innovación abierta que ya Enrique pues nos platicó un poco más. Entonces, abundando un poco en esta cuestión que señalaba Gonzalo de un poco esta soberbia, ¿no? Donde decimos, no, yo lo sé todo. Pues déjenme les comento que acabamos justamente, de hecho se va a publicar apenas en noviembre, un estudio donde se identificó claramente que en América Latina hay una cantidad de innovaciones bien interesantes que son creadas para resolver problemas directamente del cliente, ¿no? Pero ya entrando más a detalle sobre cómo se dan estas innovaciones, vamos a decir, pues resulta que la descripción más específica sobre esto es si se crearon. Es decir, resolvieron un problema, hubo innovación, pero el riesgo ahí o el reto es que se pierda porque no hay quien la documente, quien la estructure, quien la consolide para que luego eso se vuelva algo que se pueda masificar y de ahí obtener, pues claro, un beneficio por esa innovación. Entonces, este tipo de iniciativas yo creo que también va a sembrar la semilla de que esas innovaciones que se pueden dar de manera cotidiana en las organizaciones, pues tienen el potencial de poder masificar si se estructuran, si se crecen, para que sea incluso una fuente de negocio. Baste tomar el caso de GPS, ¿no? Donde tiene un equipo de desarrollo de software de ruteo y fue tan exitoso sus primeros trabajos que hasta ya fundó otra empresa en su momento que se dedicó a explotar la venta de ese software. Entonces, bueno, el conocimiento aplicado que tienen las empresas, por muy pequeñas que sean, puede tener ese potencial
de formar una empresa de base tecnológica. Aquí habría que, pues simplemente impulsar, ¿verdad?, a las empresas a participar. Exacto, muchas gracias. Y en ese sentido, pues sí, esta conclusión de Gastón, Enrique, para hacerte la pregunta, ¿cuáles son los públicos a los que va dirigida este Transport Innovation Week y quiénes serán pues, los actores a participar, si nos lo puedes describir? Ok, muy interesante la pregunta y muy importante porque, mira, lo que estamos haciendo le interesa creo que a todos los que están en la industria. Por un lado, es un espacio perfecto para los empresarios del transporte para encontrar oportunidades de negocios nuevos, grupos de personas o iniciativas que puedan ellos capitalizar y llevar hacia su empresa. Está también un espacio para, obviamente, todos los empresarios micros, pequeños y medianos que somos proveedores de alguna manera en alguna de nuestras actividades con el sector del transporte y pues toda la comunidad de emprendedores que hay, ¿no? Entonces, tanto empresarios, emprendedores, grandes usuarios del transporte, también transportistas, inversionistas también que quieran buscar proyectos. Es un espacio ideal para conocer lo que en materia de transporte, logística, tecnología, innovación se está desarrollando aquí en México, ¿no? Ya, ¿y cómo inscribirse para participar en cada uno de esos distintos roles? Tenemos una página de internet que es www.tiw.mx, tiw.mx, que son las iniciales de Transport Innovation Week.mx. Ahí los invitamos a conocer el sitio, ahí están las bases, ahí están los formatos de inscripción y toda la información necesaria ya está ahí presente, ¿no? Desde luego, déjame, les comento también que es un espacio ideal para los patrocinadores, ¿verdad? Para todos aquellos que deseen asociar su marca a la innovación, todos aquellos que deseen asociar su marca hacia estas actividades nuevas que se están emprendiendo, bueno, pues también hay una oportunidad importante ahí para los patrocinadores y además los patrocinios, pues, por supuesto que también es importante señalarlos, son parte fundamental de un proyecto de este tipo, ¿no? El contar con el apoyo de patrocinadores para poder desarrollar muchos temas tanto de comunicación como de desarrollo tecnológico que implica la implementación de un proyecto de este tipo. Pero ahí está todo en la página de internet. Ya, muchísimas gracias, Enrique. Y Gonzalo, sabemos que tenemos entre los costos logísticos más altos comparados con países de un nivel de desarrollo o de economía como la que tenemos en México. ¿Tú crees que impulsar nuevos desarrollos, estas soluciones tecnológicas, innovadoras, que puedan ser disruptivas de la cadena logística, pudieran incidir sobre todo en los costos que tenemos para buscar cómo mediante la consolidación muchas veces de embarques podamos ir tratando de reducir esos costos, esa tasa que tienen que pagar cada uno de los productos a la hora de ser transportados y llevados hasta la última puerta? Sí, y qué bueno, Ciel, esa pregunta, porque hemos hablado déjame decir, de nosotros, pero no para quién. O sea, hemos hablado a nivel macro del país, pero hay que hablar del consumidor de la pyme. Es decir, la logística sirve a otro en esa cadena de valor y hay una persona que somos nosotros, los que ahorita estamos con esta demanda de tiempo, velocidad, certidumbre, de entre la incertidumbre. Entonces, el consumidor cambia radicalmente, ¿ok? La pyme, y déjame decir así, cambia radicalmente por necesidad y supervivencia. Entonces, la respuesta es que si no lo hacemos, o sea, el que no lo haga es un problema de supervivencia. Yo comparaba, decía, bueno, en algún momento cayó un meteorito,
En algún momento vino el streaming o la digitalización, el ejemplo típico de Kodak y de Blockbuster. Y entonces, o sea, ¿cuál es el efecto meteorito de lo que estamos viviendo? ¿Okay? O sea, el efecto meteorito es que el que no tenga claro que tiene que disminuir tiempo y costos para satisfacer a un nuevo usuario, a un nuevo cliente, está perdiendo ya el juego. O sea, porque eso ya es lo que está demandando esta empresa, esta pyme, porque necesita, por una u otra razón, por una razón de optimizar sus costos, no hay duda que estamos viendo unas demandas diferentes, reducidas en un aspecto, pero más exigentes en otro. ¿Okay? Eso cambia porque no es que tú digas se incrementa la demanda de todos los tipos de demanda. No, es reducción de demanda, pero se incrementa la exigencia de la existente. ¿Okay? Entonces, y lo que acabas de decir, o sea, el que hoy en día sigue teniendo y busca incrementar, poner sus productos de retail, de cualquier cosa, va a llegar a México y va a salir de México. Y lo dijiste muy bien. O sea, y ahorita Roberto y yo estamos viendo otros proyectos justamente de esto, de cómo muchos tenían una demanda externa o demanda social, turismo. Déjame poner así. O sea, piensa en toda la cadena que se consumía en México, de productos elaborados en México que se consumían por los turistas que llegaban a México. ¿Ok? ¿Tú vas a dejar de vender eso que se vendía o vas a buscar la manera de llevar esos productos de México al mundo? O sea, entonces yo creo que la respuesta es clara. Ahora, el que lo lleve más rápido y mejor va a tener más oportunidad que el que no pueda llevarlo. Así de claro. Entonces, sí, sin duda alguna, yo creo que entendamos el cambio de la demanda del consumidor final o de las compañías medianas, sobre todo las pymes, que ahora necesitan a la logística, la necesitan para su subsistencia. ¿Okay? Y la compañía logística que le puede ofrecer algo distinto, innovador, de menor costo, de menor tiempo, esa va a ser la diferencia. ¿Okay? Claro, muchas gracias, Gonzalo. Y también las necesidades se han incrementado porque ahora como consumidores le hemos pasado lo que es el tránsito de la última milla de muchos servicios a terceros, ¿sí? En lugar de ir nosotros mismos por el súper, se lo hemos transferido a un tercero. En lugar de ir al restaurante, hemos pedido la comida a domicilio y esto lo hemos transferido a ese repartidor o esa tercera empresa, Roberto. Así que se vienen a multiplicar las oportunidades en mucho para encontrar las áreas de cómo ir eficientando esas cadenas logísticas. Sí, exactamente eso me refería hace un rato cuando platicaba yo de la necesidad de eficientar el uso de los activos. Mencionaba ahorita Gonzalo de las necesidades nuestras como consumidores que cambiaron, que somos más exigentes, que necesitamos resolver de otra manera la misma necesidad que teníamos antes, aunque la demanda agregada no cambia, no aumenta, pero sí la manera en que atacamos el resolver las entregas cambia radicalmente. Pero al mismo tiempo, en las industrias en donde ellos tienen sus propios medios de transporte, la optimización de estos activos también se vuelve un factor indispensable. Primero, por la necesidad de ser cada vez más competitivas. Segundo, y hablando de la logística, por el tema de la huella de carbón, que no puede dejar de ser menos importante. Y donde hasta ahora ha sido bien complicado que empresas privadas o flotas privadas importantes colaboren en compartir activos para hacer un mejor uso de los mismos y hacer una cadena de distribución mucho más eficiente. Eso resuelto con la tecnología, donde hay un proveedor intermediario transparente, donde no necesariamente los secretos de una grandota los comparte con la otra, simplemente ahí está mi unidad, sácale provecho, reduzcamos los kilómetros de vacío que a nadie le sirven y a todo mundo eficienta. Creo que le da un giro
muy particular en el efecto meteorito que mencionaba Gonzalo muy atinadamente, en donde pues, los dinosaurios tienen que aprender a sobrevivir, porque si no se va a complicar, porque todo el mundo además ahora sí va a tener acceso a esos servicios tercerizados eficientes y sofisticados que antes eran como de cierto privilegio, ¿no? Ya no es yo dependiendo de mi camioneta para poder hacer la entrega, sino que simplemente me enlazo o a cualquier entrega en empresa de mensajería, le enlazo con mi base de datos y con mi sistema de tiendita, y ya sé que van a pasar por ahí, lo van a recoger, lo van a entregar en el tiempo en que está pactado con el consumidor. Eso creo que rompe los modelos tradicionales de cómo veíamos la logística. A eso me refería con que la pandemia nos puso otra vez en el ojo del huracán como un elemento vital para sobrevivir tanto como personas como empresas. Y lo vimos con el manejo de medicamentos, de cubrebocas, de ventiladores, en la mera crisis de la pandemia. Se nos había olvidado que había aviones que transportaban carga, ¿no? Y de repente no había aviones para mover la carga. Entonces, creo que el momento es el idóneo y repito, creo que allá afuera hay muchas ideas que necesitan ser acompañadas y que en este ambiente de colaboración, donde ya no es nada más resolver el problema de una empresa, sino tal vez de una industria o de un sector, creo que es ahí donde el valor de dar a conocer la innovación, ayudar a que se consolide y escalarla, es la visión que tenemos todos los que estamos en esta iniciativa. Gracias, Roberto. Y es que hay una transformación radical y muy asombrosa la que está ocurriendo, Gastón, en estos momentos, ¿no? Donde de pronto ya la miscelánea de la esquina ya está aprendiendo lo que es la distribución de última milla, ¿sí? Ahora hasta hemos visto por ahí una iniciativa en los últimos días de una marca refresquera uniendo a las misceláneas, a la pequeña, el estanquillo de la esquina, también en estos servicios de entrega a domicilio, ¿no? Y entonces el universo de oportunidad se exponencia, ¿no? Sí, así es, Ociel. De hecho, pues como tú estás al tanto, desde hace algún tiempo hemos analizado lo que es la inteligencia colectiva en logística y efectivamente estamos pasando de redes donde, vamos a decir, por ejemplo, en la industria automotriz, teníamos redes donde el ensamblador era quien tenía, pues digamos, la organización de los flujos, ¿no? De alguna manera controlaba esos flujos. Pero ha ido evolucionando, en ese caso, de la industria automotriz, de tal manera que ahora estamos viendo redes distribuidas, ¿no? Ya vemos este ejemplo de Tata con el proyecto del vehículo Nano, donde su pretensión es de que pudiéramos ir a comprar un automóvil casi en una tienda de la esquina. Entonces, eso hace que ya el control no esté justamente en el ensamblador, sino en esa red de distribución. Y ahorita lo que tú comentas, pues tiene mucho que ver con eso. O sea, la tecnología de la información ha permitido que todo esto pues se exponencie, ¿no? Porque finalmente ya no hay un actor que no deba ser incluido. Desde luego siempre hay que delimitar, ¿verdad?, el universo, pero realmente hasta el más pequeño de los actores puede contribuir con una buena idea, con incrementar la parte de mercado. Entonces, el enfoque de innovación abierta que mencionaba es fundamental en este momento. Incluso yo diría para las organizaciones que de pronto al ver esta iniciativa se preguntan, pues tal vez yo no tenga con qué participar, podrían lanzar un ejercicio al interior precisamente preguntando a su personal sobre innovaciones que se han desarrollado para resolver problemas concretos y con base en eso podrían sorprenderse y encontrar una propuesta de valor interesante que puede estar en esta iniciativa. Entonces, digamos, muchas veces las innovaciones están enfrente, pero no haberles dado estructura ni haberlas aterrizado en un documento o en algún
en algún lugar permitir que otros la analicen, pues se puede perder. Entonces, realmente estamos frente a un gran reto, pero también una oportunidad para todo el que esté, pues digamos, con la disposición de identificar una innovación y proponerla. Claro, muchas gracias, Gastón. Y en ese sentido, Enrique, hay también muchos desarrollos al interior de pequeñas empresas, medianas empresas, que a lo mejor ahora están descubriendo que pudieran tener algún posicionamiento o lugar de participación en el Transport Innovation Week y convertir esas soluciones, exponenciarlas y llevarlas a un mercado más abierto. ¿Eso es posible dentro del Transport Innovation Week? Sí, por supuesto, Ciel, por supuesto. Un poco de lo que hemos comentado aquí es precisamente eso, ¿no? Muchas de las innovaciones empiezan a veces resolviendo problemas propios de alguna actividad de una empresa y después se pueden acabar convirtiendo en empresas por sí mismo, ¿no? Así han nacido grandes proyectos en todas las ramas. Entonces, pequeñas y medianas empresas que tienen soluciones de proveeduría, que brindan servicios al sector y que tengan hoy un modelo que esté siendo ya viable, ¿no? Aquí platicaba Gonzalo sobre que lo que ahorita en esta etapa inicial lo que estamos buscando es poderlas escalar. Es justo este espacio en donde podemos encontrar la oportunidad de escalar esos proyectos para poderlos llevar hacia tamaños más grandes, por supuesto, pero también a poder vincularse con el sector empresarial y construir historias de éxito, ¿no? Entonces, adelante, este sector, por supuesto, que cabe perfectamente dentro de Transport Innovation Week. Ya, gracias, Enrique. Gonzalo, en tu experiencia, ¿la innovación es privativa de las pymes? ¿Es exclusiva para empresas grandes, medianas? ¿O también las pymes pueden ser partícipes? Mira, yo te diría que una de las grandes cosas que hemos visto ha sido que las empresas medianas y pymes han terminado siendo mucho más ágiles y abiertas precisamente a toda esta transformación y a la innovación. O sea, y voy a repetir este tema de la soberbia, ¿no? O sea, decir, yo ya lo sé, lo tengo, no lo necesito. Entonces, el que ya tiene esa necesidad y esa claridad de cómo sigo creciendo, cómo sigo resolviendo, definitivamente está abierto a escuchar y a experimentar, ¿ok? Entonces, tiene mantiene, déjame utilizar esa palabra, ese espíritu innovador y emprendedor que, al fin y al cabo, es el que lo lleva a crear un negocio, porque básicamente alguien decía, si tiene un negocio, fue emprendedor en algún momento. Incluso a veces le decimos al corporativo, recuerda a los fundadores cuando crearon la empresa, seguramente fueron emprendedores y fue una pyme. O sea, llegaste a esto, pero pasaste por un proceso. Entonces, yo te diría que, uno, hay una disposición natural. Segundo, el costo, y eso era un tema importante, porque te decía, bueno, es que yo para innovar necesito inversiones cuantiosas. Ya no es así. ¿Okay? Literalmente hoy rentas el aire casi. O sea, es decir, ya tú puedes hacer experimentos con inversiones muy pequeñas. El costo de hacer algunos de estos experimentos es bastante bajo. Entonces, te diría que no hay una limitación en la intencionalidad. ¿Okay? Déjame poner esa parte. La segunda parte, donde sí es reforzar otra vez el tema del método, ¿ok? Y de la disciplina, ¿ok? Y ahí es donde mucho es, oye, yo quiero resultado a corto plazo. Y ves muchas pymes que obviamente no la carga de decir, oye, quiero hacer esto y quiero ver los resultados en forma inmediata. Y ahí es donde sí es importante entender que sea pyme o sea grande, sí iniciar estos procesos se toma tiempo. Y a veces ahí donde la pyme, vamos a decir así,
tiene una visión de corto plazo mucho mayor que la que puede tener ciertos corporativos cuando ya entran en innovación, ¿ok? O sea, cuando ya les cae el 20, ¿ok? Entonces, tú bien sabes, y esto en Latinoamérica, yo tuve oportunidad de ver estos primeros estudios, y le estoy diciendo hace 20 años, de que cuánto es el presupuesto de innovación y desarrollo en Latinoamérica, ¿ok? No quiero hablar del tema, ¿ok? pero piensen cuál es el presupuesto de innovación y desarrollo de una organización, y sabiendo que la innovación y desarrollo como presupuesto implica una serie de experimentos de los cuales muchos van a fracasar y algunos van a dar resultados después de un periodo X de tiempo. Esa mentalidad, yo creo que la necesitamos en las pymes y en las grandes. Entonces, yo te diría que no hay limitación, pero sí es importante que a las pymes las acompañemos, no solo con este espíritu, déjame llamar así, de mucho más rapidez y de mucho experimentar, sino también con la disciplina que se requiere en la innovación. Ya, muchas gracias. Y Roberto, ¿y cuál es el valor que le ves y en tu experiencia a la vinculación? Tú hablabas en tu anterior intervención de cómo muchas veces refiriendo, ¿sí?, a las empresas, los proyectos nacientes, a vincularlos con otras empresas o quienes potencialmente puedan hacer uso de esas herramientas y sacarles provecho, puede también ser de gran valor versus el capital directo inyectado, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles son los resultados, la aceleración que se logra dar o tener a un proyecto nuevo, ¿sí? Con la referencia, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo el tema de la referencia. Como decía yo, ¿no? Finalmente tienes a un emprendedor que está con una idea que nació de por alguna razón, entendió algún problema y quiso resolverlo, pero que no tiene tal vez el contacto adecuado en el mercado para realmente que la prueba piloto sea suficiente para que tenga el valor de prueba de concepto y realmente lo pueda validar, ¿no? Es ahí donde la suma del talento de los inversionistas que estamos de este lado, pues el que no conoce aún, por poner un ejemplo muy, ¿cómo se dice?, sencillo, pues el que no tiene relaciones con empresas de transporte de contenedores, pues lo tiene con empresas de transporte de líquidos o con mudanzas, ¿no? Y resulta que ese producto era para una mudancera, así lo voy a poner, ¿no? Ese brinquito que al emprendedor le pudo haber tomado 3 o 4 meses en tocar puertas por la soberbia que comentaba Gonzalo, ¿no? De que, pues a mí que me vas a venir a enseñar tú, ese brinquito de una llamada le puede resolver, acortar el tiempo de validar su modelo y no nada más eso, puede acabar teniendo un primer cliente con el que monetizar y darle un valor todavía superior a su proyecto, ¿no? Eso es muy importante. Y lo decía yo en el tema de las empresas grandes, que también entra un poquito el tema de la soberbia y donde muchas veces la innovación al interior se ve frustrada por sus mismos componentes burocráticos en términos de rendimiento, de inversión, a la hora de que evalúas un proyecto de inversión en innovación como si fuera una planta nueva, ¿no? Pues seguramente, como bien decía Gonzalo, más vale que tengas la cartera suficiente para poder transitar por proyectos que van a fracasar hasta llegar a lograr uno que efectivamente sea el bueno, pero que muchas veces en la pura validación de los proyectos, la burocracia interna de una empresa consolidada, de una empresa grande, no permite que se desarrollen. Y es por eso que buscando la innovación exterior, donde alguien ya tiene la idea, ya tiene la posibilidad, y eventualmente me voy a asociar con él porque me va a servir, y ya entonces adquiero la tecnología, resuelvo mi problema y no paso por todo ese
red tape o burocracia interna que limita mi capacidad de innovar, ¿no? Creo que son las dos componentes en donde el valor de este inversionista intermediario conectado con la industria puede darle mucho valor al emprendimiento. Perdón, estaba en mute. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. A las referencias, no solamente el capital, es de lo que también muchas veces se escasea o no se tiene en suficiencia para poder acelerar un proyecto innovador y que lo aproveche un mercado más extenso, ¿no? que el que solamente lo ha desarrollado. Gastón, la inteligencia artificial, ¿qué papel sientes que juega en los proyectos innovadores? Pues sí, efectivamente, actualmente vemos cómo la inteligencia artificial está jugando un rol muy importante en la parte de logística. Sabemos que hay pues una gran ola, vamos a decir, en nuestro país, en la región, con implementaciones que involucran inteligencia artificial, pero yo creo que no se nos debe olvidar, hablamos de innovación, estamos hablando desde la parte procesos, la parte organización, la parte marketing, efectivamente también está la parte tecnológica, pero digamos que si una persona, una organización tiene, digamos, el interés por la parte de la innovación, pues no necesariamente se sienta encapsulada a estos temas que cada vez son más especializados. Efectivamente, la inteligencia artificial ha dado como resultado innovaciones rompedoras, ¿no? Que le llaman, pero también podemos encontrar innovaciones en cuanto a procesos, en cuanto a formas de organizarse, que pueden generar muchísimo valor en el mercado y que de repente uno piensa, ¿por qué no se me ocurrió? ¿No? O sea, que pueden ser cosas que ya vistas, ya empaquetadas, parecen simples, pero bueno, a alguien se le tenía que ocurrir. Entonces, creo que aquí digamos, el nombre del juego es animarse, explorar en los diferentes, digamos, actividades que desarrollamos, qué es lo que estamos haciendo nuevo o que consideramos que es nuevo y buscar, pues, llevarlo hacia la retroalimentación, ¿no? De inversionistas, de expertos en el área, etcétera. Ahora, yo quisiera resaltar mucho que esta iniciativa, pues, no solamente tiene importancia si lo vemos desde el punto de vista del impulso que se le puede dar a los emprendedores, de los beneficios que puede dar a quienes participan en la innovación. Yo creo que también tiene este tipo de iniciativas tiene un impacto a nivel del sector muy interesante. Para hacer una breve, digamos, descripción del impacto que pueden tener, fíjense, estaba revisando, pero en 1776 se publica el libro de Adam Smith, ¿no? Sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Ese mismo año se patentó la máquina de vapor. Él, desde luego, pues no conocía el impacto que iba a tener la máquina de vapor. Entonces, cuando él hace el análisis, él solamente se basa en la productividad del trabajo artesanal, ¿de acuerdo? Pero, digamos, él decía que un país, para hacerse bueno en la producción de algo, requería al menos 50 años, si no es que 100, para volverse bueno en la producción de algo, o sea, con calidad, con productividad, etcétera. Bueno, en 1911, Frederick Taylor publica la Administración Científica del Trabajo y él, midiendo tiempos y movimientos, genera todos los procesos sistematizados para replicar un trabajo de manera efectiva. Y ahora los países que están implementando esos métodos, se ven los datos que duplican su productividad cada 18 años. O sea, entonces ya no tenemos que esperar tanto tiempo para volvernos eficientes. Ese es el poder de una innovación, en este caso, de cómo sistematizar procesos. Simplemente para ponerles un ejemplo de que también ahí hay un área de oportunidad y desde luego con el uso de tecnologías, pues sin duda, ¿no? Inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, sensores, en fin, hay los drones, ¿no?
hay tantas tecnologías que nos pueden llevar a generar mucho valor en el mercado. Pero no dejemos de lado que en la organización, en el marketing, en los procesos, también puede haber una oportunidad muy interesante. Y en el Transport Innovation Week hay esta parte de modelos de negocio donde pues pueden entrar, vamos, es muy abierta, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien pensada la iniciativa y pues nuevamente los felicito. Ya, muchas gracias, Gastón. Y bueno, la verdad es que ha estado muy interesante todo este tema sobre la innovación en el sector y las oportunidades que hay, que existen para hacerlo mejor. Ya lo describía muy bien Gastón en marketing, en procesos, en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información de mejor utilidad, ¿sí? Hay una serie de oportunidades, pero desafortunadamente el reloj ahora sí que ha avanzado y ya estamos llegando al final de nuestro tiempo aire, así que les voy a pedir en un minuto si algo que se haya quedado por ahí en el tintero, que nos hagan a manera de conclusión, algo que no se haya preguntado de mi parte. Tenemos algunas preguntas también del público, pero bueno, se los vamos a hacer llegar en obvio de tiempo, se los vamos a hacer llegar para que ustedes les respondan directamente, por favor, ¿sí? Así que pues empezamos contigo, Enrique, en un minuto, ¿qué conclusiones nos darías? Pues mira, toda gran empresa empezó siendo chiquita. Sí, y atrás de una gran empresa y atrás de una empresa mediana y una empresa chiquita hay un empresario. Y el verdadero motor de ese empresario es que está persiguiendo un sueño. Y normalmente ese sueño se llama la trascendencia. ¿Sí? El poder a través de tu empresa trascender hacia tu familia, hacia tu vida personal, hacia la sociedad, solucionando, aportando, construyendo algo que se necesita. Entonces, atrás de las grandes empresas, atrás de las pequeñas empresas, siempre hay empresarios que tienen sueños y lo único que hemos querido crear ahora con el IPRESET y con esta iniciativa del Transport Innovation Week es precisamente un espacio de incubación, un espacio de escalamiento, un espacio de generación para que esos sueños, esos deseos de trascender a través de nuestras actividades empresariales se puedan materializar en beneficio de todos. Entonces, todas las grandes empresas fueron un día pequeñas, lo único que hay que seguir haciendo es innovar, creer, y justo alguna de las actividades que vamos a hacer pronto como parte de este certamen es que seguramente como actividades intermedias vamos a estar compartiendo con ustedes algunas historias de emprendimiento e innovación, ¿no? Porque mucho de lo que ha llevado a las grandes empresas, a los que hoy son grandes empresas, a estar en el lugar en el que están, ha sido precisamente la innovación, ¿no? Y también es importante saber y entender que esta innovación pues tomó su tiempo, a veces ya estamos en la segunda, en la tercera generación, son empresas que tienen ya 70, 80 años de estar en el mercado del sector transporte y son hoy los líderes, claro, pero creo que ellos son una inspiración muy importante para todos aquellos que tienen un deseo de que su empresa crezca y de poder trascender hacia la vida del país y del sector en el cual nos estamos desempeñando. Así que bienvenidos todas esas ideas, nos vemos pronto y gracias a ti, Osiel, reitero el tema de que T21 se suma para difundir todas estas actividades porque ese es un componente muy importante, ¿no? El poder dar a conocer lo que se hace, lo que se tiene y los resultados de los esfuerzos que estamos generando, ¿no? Muchas gracias. Ya, gracias, Enrique. Gonzalo, en un minuto nos das, por favor, tus conclusiones. Sí, yo quiero invitar a toda la comunidad y formemos comunidad alrededor de la innovación en el transporte. Es mi invitación, es también la creencia de Rocker, que a través del conocimiento de la comunidad se pueden hacer cosas increíbles. Entonces yo invito a todos, empresarios, inversionistas, la academia, a que nos acompañe y que haciendo comunidad podemos hacer cosas muy grandes para el transporte y para México. Ya, muchas gracias, Gonzalo, y continuaríamos contigo, Roberto. Gracias, Ociel. Pues nada más reiterar la invitación a que nos acompañen. Ojalá y también levantemos el interés por parte de potenciales inversionistas
entiendan este modelo de que además no, así como en la empresa está la soberbia de problema para innovar, tampoco es que poner todo el dinero para que algo suceda. Si nos repartimos la inversión y aportamos las capacidades que cada quien en sus diferentes ámbitos pueden acompañar a los emprendedores, podemos potenciar los 10 o 20 o 30 pesos que cada quien puede invertir, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la inversión es el interés de estar aquí, conocer y acercarnos de más proyectos que consoliden y conecten el ecosistema, crear esa comunidad que yo estoy convencido que hace falta, muy, muy, muy necesariamente en nuestro país, que presenta además una potencial de pilotear, de probar, de emprender por su diversidad regional, por su diversidad en temas de manufactura, en temas de producción. Tenemos que atender necesidades desde la industria básica hasta del consumo más sofisticado. Entonces creo que tenemos la combinación de ingredientes perfecta para poder hacer de este ejercicio un éxito y que trascienda por mucho tiempo. Ya, muchas gracias, Roberto. Y cerraríamos contigo, Gastón. Pues muy amables por la invitación. Nuevamente felicitar a Enrique, a Roberto, a Gonzalo. Y bueno, yo cerraría simplemente insistiendo en que cuando hablamos de innovación, digamos, se piense que precisamente se puede hacer desde un producto, un proceso, en el marketing, en la organización, pero que además innovación, pues es innovación incremental y radical. Es decir, que no hay solamente un tipo de innovación. Y aquí, en la experiencia que hemos tenido en el trabajo con empresas, la parte académica, nos hemos dado cuenta de que si no tenemos un enfoque de inteligencia colectiva, o sea, más abierto, lo que comentaba Gonzalo en el caso de pues, la soberbia y lo que Roberto comenta, que no solamente una persona, una empresa tiene que participar, realmente si podemos tener eso en mente, que vamos a poder llegar a destino si colaboramos, podríamos ya dar con esto el primer paso. Nosotros tenemos como un mantra en el Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística, algo que, digamos, esto lo resumimos de esta manera, ¿no? Decimos, si rápido quieres innovar, tu ecosistema debes crear. Yo creo que en eso tratamos de resumir cómo debemos aceptar que nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. Aquí el tema es cómo creamos esa comunidad que permita que avancemos en este tipo de proyectos como los de innovación, que son pues cada vez más complejos, pero si tenemos la sabiduría de colaborar, podemos llegar a meta con mayor facilidad. Muchas gracias. Me gustó mucho este cierre, Gastón, que haces. La verdad es que muy ad hoc para la conclusión de este webinar. Y nada más agregaría pues que en efecto la colaboración yo creo que es parte también de la innovación que podemos adicionar. Eso es como conclusión importante. Y bueno, pues seguramente será un éxito el Transport Innovation Week. En nuestro país hacen falta ventanas de oportunidad para los proyectos innovadores en cualquier tipo de industria, y celebro el que ya exista una iniciativa para la industria a la que nos debemos, que es el transporte y la logística, y que sea además el principio de un trayecto largo hacia adelante por andar, y donde pues se vayan incentivando y facilitando en un país como el nuestro, donde es complicado acceder a fuentes de financiamiento atractivas, solidarias en los proyectos cuando se están haciendo. La verdad es que esta iniciativa que el IPRESED ha echado a andar es bienvenida y seguramente va a ser enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por participar y también al público que nos estuvo siguiendo. El día de mañana aparecerá
publicado en nuestro portal el resumen de esta conversación y también la liga al video completo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos.